Welcome to my channel. Después de finalmente jubilarme tras años trabajando, organicé un almuerzo en familia en el restaurante para celebrar, pero a la mañana siguiente recibí un mensaje de texto extraño de la mesera, y cuando yo regresé allá para hablar con ella, no podía creer lo que me estaba contando. Pero para entender por qué ese mensaje me destrozó el alma, necesito retroceder 3 meses en el tiempo, al día en que mi mundo se derrumbó por completo. Me llamo Clotilde, tengo 69 años, y pensaba que había visto todo lo que la vida podía mostrarme. Había trabajado durante 43 años sin descanso, había criado a mi hijo Hugo, había construido un hogar junto a Vicente, mi esposo de 45 años de matrimonio. Creía que finalmente llegaba mi momento de paz, de disfrutar los frutos de tanto esfuerzo. Pero el destino tenía otros planes para mí. Todo comenzó un martes por la tarde. Yo estaba en la cocina de nuestra casa, esa casa que Vicente y yo compramos cuando apenas teníamos 25 años, cuando todavía no teníamos ni siquiera los muebles completos, pero teníamos sueños enormes. Estaba preparando la cena, pensando en que solo faltaban 3 meses para mi jubilación, imaginando todo lo que haríamos juntos cuando finalmente tuviera tiempo libre. Vicente siempre decía que viajaríamos, que conoceríamos esos lugares que solo habíamos visto en fotografías. Teníamos una lista escrita en un cuaderno viejo, las playas del Caribe, las montañas, tal vez incluso Europa si ahorrábamos lo suficiente. El teléfono sonó. Era un número desconocido, pero contesté de todas formas. La voz al otro lado era profesional, controlada, pero las palabras que salieron de esa boca me partieron en dos. Señora Clotilde, soy la doctora Méndez del Hospital General. Su esposo Vicente ingresó hace 1 hora con un infarto masivo. Hicimos todo lo posible, pero no respondió a la reanimación. Lo lamento mucho. El teléfono se cayó de mi mano. Recuerdo que me quedé ahí, de pie en medio de la cocina, mirando la olla a la estufa donde se cocinaba la sopa que Vicente nunca comería. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Vicente había salido esa mañana perfectamente bien. Me había besado en la frente como todos los días, me había dicho que me amaba, que volvería a la hora de siempre. ¿Cómo podía estar muerto? ¿Cómo podía el hombre más fuerte que conocía simplemente desaparecer en cuestión de horas? Cuando llegué al hospital, todo parecía irreal. Los pasillos blancos, las luces fluorescentes, el olor a desinfectante. Me llevaron a una sala fría donde estaba él, mi Vicente, cubierto con una sábana blanca. Me acerqué temblando, aparté la tela de su rostro, y ahí estaba, tan quieto, tan diferente al hombre lleno de vida que había abrazado esa misma mañana. Tomé su mano, todavía tibia, y fue entonces cuando sus últimas palabras de esa mañana resonaron en mi cabeza con una claridad aterradora. Mientras tomábamos café, Vicente me había mirado con una seriedad inusual y me había dicho: Clotilde, escúchame bien. Si algún día yo no estoy, prométeme que vas a cuidar nuestra casa. La compramos con nuestro sudor, con cada dólar que ganamos limpiando oficinas, trabajando horas extra, sacrificando vacaciones. Esa casa es tuya. No dejes que nadie, ¿me escuchas? Nadie te la quite. Es todo lo que tenemos, es nuestro legado. En ese momento me había parecido extraño, incluso mórbido. Le había dicho que no hablara de esas cosas, que teníamos muchos años por delante. Pero él había insistido: prométemelo, Clotilde. Y yo había prometido, sin imaginar que esas serían las últimas palabras importantes que intercambiaríamos. El funeral fue una tortura. Hugo, mi hijo de 42 años, estaba allí con su esposa Andrea. Ellos se habían casado hacía 7 años, y aunque yo siempre traté de llevarme bien con Andrea, nunca logré conectar realmente con ella. Había algo en su mirada, en la forma en que evaluaba todo a su alrededor, que me hacía sentir incómoda. Durante el funeral, ella se acercó y me abrazó, pero el abrazo se sintió calculado, ensayado. No se preocupe, mamá Clotilde, me susurró al oído. Hugo y yo estaremos aquí para usted. No va a estar sola. Debería haberme reconfortado, pero en cambio sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los días siguientes fueron un infierno de silencio y soledad. La casa que antes estaba llena de la presencia de Vicente ahora era solo un cascarón vacío lleno de recuerdos dolorosos. Su taza de café seguía en el escurridor. Sus lentes de lectura estaban sobre la mesa de noche. Su aroma todavía impregnaba las almohadas. Yo caminaba por esos espacios tratando de sentirlo cerca, pero solo encontraba su ausencia, un vacío tan grande que me costaba respirar.
Mi única hermana, Rosaura, fue mi salvación durante esas primeras semanas horribles. Ella venía todos los días sin falta, se sentaba conmigo en la sala, me obligaba a comer aunque yo no tuviera apetito, me dejaba llorar en su hombro sin decir nada, solo sosteniéndome. Rosaura era 2 años mayor que yo, tenía 71 años, pero siempre había sido la fuerte, la que resolvía los problemas, la que encontraba luz incluso en los momentos más oscuros. Vas a salir de esto, me decía mientras me preparaba té en mi propia cocina, porque yo ya ni siquiera tenía fuerzas para hacer esas cosas simples. Vicente querría que vivieras, Clotilde. Él trabajó tanto, se sacrificó tanto, precisamente para que tú pudieras tener paz cuando te jubilaras. No desperdicies eso hundiéndote en la tristeza. Tenía razón, lo sabía, pero el dolor era tan profundo que no podía ver más allá de él. Rosaura me hablaba de sus propios momentos difíciles, de cuando perdió a su esposo hacía 15 años, de cómo ella también creyó que no podría continuar, pero lo hizo. Y tú también lo harás, me aseguraba, porque eres más fuerte de lo que crees. Pasaron apenas 4 semanas desde el funeral de Vicente cuando recibí otra de esas llamadas que te destrozan la vida. Era un sábado por la mañana. El teléfono sonó demasiado temprano, y cuando vi que era el número de la vecina de Rosaura, supe inmediatamente que algo terrible había pasado. Clotilde, dijo la voz temblorosa al otro lado, Rosaura sufrió un derrame cerebral durante la noche. La ambulancia se la llevó hace media hora. Está en el Hospital General, pero los paramédicos dijeron que era grave. Conduje hasta el hospital con las manos temblando en el volante, rogándole a Dios, a Vicente, al universo, que no me quitara también a Rosaura. No podía perder a las 2 personas más importantes de mi vida en tan poco tiempo. Era demasiado, era injusto, era una crueldad que no merecía. Pero cuando llegué al hospital y vi la expresión del médico, supe que mis plegarias no habían sido escuchadas. Rosaura estaba en coma, me explicaron, y el daño cerebral era masivo. No había esperanza de recuperación. Pasé 2 días sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, hablándole aunque sabía que no podía escucharme, contándole todo lo que ella significaba para mí, agradeciéndole por ser mi hermana, mi amiga, mi salvación. Y entonces, en la tarde del segundo día, los monitores comenzaron a pitar y las enfermeras entraron corriendo y yo fui empujada fuera de la habitación, y cuando me dejaron entrar nuevamente, Rosaura se había ido. En su funeral, me sentí como un cascarón vacío. Vicente se había ido. Rosaura se había ido. Mis padres llevaban años muertos. Mis amigas más cercanas habían fallecido o se habían mudado a otras ciudades, a otros estados, persiguiendo a sus hijos y nietos. Yo estaba completamente sola en el mundo, excepto por Hugo y Andrea. Me aferré a esa conexión familiar como una persona que se está ahogando se aferra a cualquier cosa que flote. Eran mi familia, mi única familia, todo lo que me quedaba de lazos de sangre en este planeta inmenso e indiferente. Fue después del funeral de Rosaura cuando Hugo comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio, en mi ingenuidad y mi desesperación por no estar sola, interpreté esto como amor filial, como preocupación genuina. Venía con Andrea 2 o 3 veces por semana, siempre trayendo comida preparada, siempre preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, si había pagado las cuentas, si estaba tomando mis medicamentos. Mamá, me decía Hugo mientras se sentaba en el sofá de la sala, ese mismo sofá que Vicente y yo habíamos comprado en una liquidación hace 20 años. No puedes quedarte aquí sola todo el tiempo. Es demasiado para ti. Esta casa es muy grande para una sola persona. Yo le respondía que estaba bien, que podía manejarme perfectamente, que había vivido en esa casa durante 44 años y conocía cada rincón, cada crujido del piso, cada mancha en las paredes que contaba una historia. Pero Hugo insistía, y Andrea siempre agregaba su opinión con esa voz dulce pero firme que usaba. Mamá Clotilde, Hugo solo se preocupa por usted. A su edad, vivir sola puede ser peligroso. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si tiene una emergencia médica y no hay nadie cerca? Sus palabras sonaban razonables, incluso cariñosas, pero había algo en la forma en que miraba la casa, evaluando cada mueble, cada espacio, que me hacía sentir como si estuviera siendo analizada, calculada. Faltaban 2 meses para mi jubilación cuando Hugo sacó por primera vez el tema de la casa de una manera más directa. Era una tarde de miércoles. Andrea había preparado lasaña y la habían traído para cenar juntos. Mientras comíamos, Hugo dejó caer casualmente: Mamá, he estado pensando. Esta casa tiene mucho valor.
Está en un buen vecindario. El mercado inmobiliario está alto. Si algo te pasara, el proceso de herencia sería complicado, costoso. Los impuestos se comerían gran parte del valor. Me quedé mirándolo, sin entender exactamente a dónde quería llegar. ¿Qué estás sugiriendo, Hugo?, pregunté. Él intercambió una mirada con Andrea antes de responder, y esa mirada debería haberme advertido de lo que venía. Bueno, dijo con esa sonrisa que solía usar cuando era niño y quería convencerme de algo, tal vez deberías considerar transferir la casa a mi nombre. Solo por precaución, ¿entiendes? Así evitamos problemas legales más adelante. Tú seguirías viviendo aquí, por supuesto, pero legalmente la casa estaría protegida. Sus palabras me cayeron como agua helada. Recordé inmediatamente la conversación con Vicente esa última mañana, su insistencia en que cuidara la casa, en que no dejara que nadie me la quitara. No dejes que nadie te la quite, había dicho, y en ese momento yo no había entendido por qué era tan específico, tan urgente. Ahora comenzaba a comprender. No, Hugo, respondí con firmeza, sorprendiéndome a mí misma por la fuerza en mi voz. Esta casa es mía. Tu padre y yo la pagamos con 40 años de trabajo. Cada dólar que gastamos en ella salió de nuestro sudor. No voy a transferirla a nadie. La expresión de Hugo cambió. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por algo más duro, más frío. Andrea intervino rápidamente, usando ese tono condescendiente que tanto me molestaba. Mamá Clotilde, creo que no está entendiendo. Hugo solo quiere protegerla. A su edad, con la soledad, con el estrés de todo lo que ha pasado, uno no siempre toma las mejores decisiones. Nosotros solo queremos ayudar. La forma en que dijo a su edad me hizo sentir como si fuera una niña incapaz de manejar sus propios asuntos. Me sentí insultada, menospreciada, pero sobre todo, comencé a sentir miedo. Entiendo perfectamente, dije, manteniendo mi voz lo más calmada posible, aunque por dentro temblaba de indignación y de un terror creciente que apenas comenzaba a reconocer. Y mi decisión es no. Esta casa permanece a mi nombre. Es lo único que me queda de Vicente, es nuestro legado, y voy a respetarlo. Hugo se levantó de la mesa bruscamente, su silla raspando contra el piso con un sonido áspero. Está bien, mamá, dijo con una voz tensa, controlada, pero no digas que no te advertimos cuando las cosas se compliquen. Y con eso, él y Andrea se fueron, dejándome sola en esa casa grande con mi lasaña a medio comer y un miedo nuevo instalándose en mi pecho. Durante las siguientes semanas, las visitas de Hugo y Andrea se volvieron más frecuentes pero también más incómodas. Ya no venían con comida o con preguntas amables sobre mi bienestar. Ahora venían con documentos, con artículos impresos de internet sobre ancianos que habían perdido sus propiedades por no planificar adecuadamente, con historias sobre vecinos que supuestamente habían sufrido estafas o problemas legales. Mira esto, mamá, decía Hugo, poniéndome un papel frente a los ojos. Este señor de 70 años perdió su casa porque no tenía los papeles en orden cuando tuvo un problema de salud. No quieres que eso te pase a ti, ¿verdad? Yo me mantenía firme, pero la presión constante comenzaba a desgastarme. Andrea había empezado a hacer comentarios sutiles sobre mi memoria. Mamá Clotilde, ¿no recuerda que ya me contó esa historia la semana pasada?, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oh, ¿está segura de que tomó su medicamento esta mañana? La vi un poco confundida hace un rato. Yo sabía perfectamente que mi memoria estaba bien, que había tomado mi medicamento, que no había repetido ninguna historia, pero sus palabras comenzaban a sembrar dudas en mi propia mente. ¿Y si realmente estaba olvidando cosas? ¿Y si la edad y el dolor de las pérdidas recientes me estaban afectando más de lo que creía? Una tarde, Hugo llegó con un hombre que presentó como el señor Alfredo, un abogado especializado en planificación patrimonial. Yo no había pedido ninguna consulta legal, pero ahí estaban, sentados en mi sala, con carpetas llenas de documentos y explicaciones complicadas sobre fideicomisos, transferencias de propiedad y protección de activos. El señor Alfredo hablaba rápido, usando términos legales que apenas comprendía, y cada tanto Hugo asentía y agregaba, ¿ves, mamá? Es por tu propio bien. Yo escuchaba sintiéndome cada vez más pequeña, más confundida, más presionada. Pero entonces recordé nuevamente las palabras de Vicente, su rostro serio esa última mañana, su insistencia en que no dejara que nadie me quitara la casa. Agradezco su tiempo, señor Alfredo, dije finalmente, interrumpiendo su discurso,
pero no necesito sus servicios. Mi casa permanecerá a mi nombre. Hugo estaba furioso. Podía verlo en la forma en que apretaba la mandíbula, pero no dijo nada. Simplemente se fue con el abogado, dejándome otra vez con esa sensación de haber ganado una batalla, pero estar perdiendo una guerra que apenas comprendía. Las cosas empeoraron después de ese día. Hugo comenzó a llamarme todos los días, a veces varias veces al día, siempre con el mismo tema. Mamá, ¿ya lo pensaste mejor? Solo queremos lo mejor para ti. Andrea me enviaba mensajes de texto largos explicando cuánto me amaban, cuánto se preocupaban, como solo querían protegerme. Pero yo ya no veía amor en esos mensajes. Veía manipulación, veía presión, veía un interés que no tenía nada que ver con mi bienestar. Empecé a sentirme asediada en mi propia casa, esa casa que había sido mi refugio durante más de 4 décadas. Ahora me sentaba en la sala mirando las paredes que Vicente y yo habíamos pintado juntos, los pisos que habíamos pulido con nuestras propias manos, el jardín que él había plantado árbol por árbol, y en lugar de sentir paz, sentía ansiedad. Me preguntaba cuándo aparecerían Hugo y Andrea nuevamente, qué nueva táctica usarían, hasta dónde estarían dispuestos a llegar para conseguir lo que querían. Una noche recibí una llamada a las 11 de la noche. Era Hugo, y su voz sonaba alterada, urgente. Mamá, ¿estás bien? Vi las noticias. Hay reportes de robos en tu vecindario. Estoy muy preocupado. Andrea y yo pensamos que deberías venir a quedarte con nosotros unos días. O mejor aún, que vendieras esa casa y te mudaras más cerca de nosotros. Yo sabía que no había ningún reporte de robos. Vivía en ese vecindario desde hacía más de 40 años y conocía cada familia, cada casa. Era un lugar seguro, tranquilo. Pero Hugo seguía insistiendo, su voz subiendo de tono, creando una urgencia artificial que me hacía sentir culpable por no creerle, por no confiar en mi propio hijo. Estoy perfectamente bien, Hugo, le dije finalmente. Las puertas están cerradas, las ventanas tienen rejas. No voy a mudarme y no voy a vender mi casa. Colgué el teléfono con las manos temblando, sintiendo que algo fundamental se había roto entre nosotros, algo que tal vez nunca podría repararse. Llegó finalmente el día de mi jubilación oficial. 43 años trabajando en la misma compañía de limpieza, limpiando oficinas, edificios, a veces hospitales. Había comenzado a los 26 años, cuando Hugo era solo un bebé y necesitábamos dinero extra. Vicente trabajaba en construcción durante el día, yo limpiaba oficinas por las noches. Durante años apenas nos veíamos, nos cruzábamos como barcos en la noche, dejándonos notas de amor en la mesa de la cocina, robando besos cuando yo llegaba justo cuando él salía. Pero lo hicimos, construimos una vida, pagamos la casa, criamos a Hugo, y ahora finalmente podía descansar. Excepto que Vicente no estaba aquí para verlo, para celebrarlo conmigo como habíamos planeado durante tantos años. La empresa me hizo una pequeña ceremonia el viernes por la tarde. Mis compañeras de trabajo, algunas de las cuales habían estado conmigo durante décadas, me abrazaron y lloraron. Me dieron un reloj y un certificado enmarcado y una torta con mi nombre escrito en glaseado rosado. Fue agridulce, porque cada momento de alegría estaba teñido por la ausencia de Vicente, por saber que él no estaría en casa esperándome para celebrar. Pero también sentí orgullo. Había trabajado duro, había sido honesta, nunca había faltado un día sin razón genuina. Me había ganado este descanso con sudor y sacrificio. Hugo llamó esa noche para felicitarme, y su voz sonaba diferente, más cálida, más como el hijo que yo recordaba de años atrás. Mamá, felicidades por tu jubilación. Sé que papá estaría orgulloso. Andrea y yo queremos llevarte a cenar el domingo para celebrar. Escoge el restaurante que quieras, nosotros pagamos. Es tu día. Su oferta me conmovió tanto que sentí lágrimas en los ojos. Tal vez había estado siendo demasiado dura con ellos. Tal vez realmente sí se preocupaban por mí y yo había interpretado mal sus intenciones por el dolor y el estrés. Tal vez podíamos volver a ser una familia real, conectada, amorosa. Me encantaría, respondí, sintiendo un destello de esperanza por primera vez en meses. Hay un restaurante italiano nuevo en el centro. He escuchado que es muy bueno. ¿Qué tal ahí? El domingo llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Me había arreglado especialmente para la ocasión,
usando el vestido color vino que Vicente siempre decía que me quedaba hermoso, el collar de perlas que él me había regalado en nuestro 20º aniversario. Quería que esta comida fuera un nuevo comienzo, una forma de dejar atrás los meses difíciles y reconectar con mi hijo y mi nuera. Hugo y Andrea llegaron poco después, sonriendo, abrazándome, diciéndome lo bien que me veía. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí casi feliz. La comida comenzó bien. Pedimos vino, entradas, platillos principales. Hugo me contó sobre su trabajo en la compañía de seguros donde llevaba 15 años. Andrea habló sobre un curso de decoración de interiores que estaba tomando. Yo les conté historias de mis primeros días en la empresa de limpieza, de lo difícil que había sido al principio, de cómo Vicente y yo nos las arreglábamos con tan poco dinero pero tanto amor. Era como volver a tiempos más simples, más inocentes, cuando Hugo todavía era mi niño y yo era solo su madre, no una anciana a la que había que manipular o presionar. Pero entonces, mientras esperábamos el postre, Andrea excusó para ir al baño, y minutos después Hugo recibió una llamada y también se levantó, diciendo que necesitaba tomarla afuera porque había mucho ruido en el restaurante. Yo me quedé sola en la mesa, disfrutando del último sorbo de mi vino, mirando por la ventana hacia la calle donde la gente paseaba en esta tarde soleada de domingo. Nuestra mesera, una chica joven de tal vez 25 años con el nombre Lilian en su etiqueta, se acercó para rellenar mi vaso de agua. Tenía una expresión amable en su rostro, pero había algo en sus ojos que me llamó la atención, una especie de preocupación o inquietud. «Señora», dijo en voz baja, mirando hacia donde Hugo había salido, «disculpe que me meta, pero ¿es usted la mamá del señor que estaba sentado aquí?» Asentí, confundida por la pregunta. Lilian vaciló, mordiéndose el labio, claramente debatiendo internamente si debía decir algo más. «Es solo que los escuché hablando antes, cuando estaban esperando afuera para entrar. No quería escuchar, pero estaban justo al lado de la puerta de servicio donde salgo a tirar la basura». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué escuchaste?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber. La respuesta. Lilian miró nuevamente hacia la entrada del restaurante, asegurándose de que Hugo y Andrea no estuvieran regresando. El señor le decía a su esposa que tenían que ablandar a la vieja durante esta comida, que era parte del plan para que usted finalmente firmara la casa. Ella se reía y decía que usted era más terca de lo que pensaban, pero que eventualmente todos los viejos ceden cuando los presionas lo suficiente. Las palabras de Lilian me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero antes de que pudiera responder, la chica se alejó rápidamente porque Hugo estaba regresando a la mesa. El resto de la comida pasó en una niebla. Yo sonreía mecánicamente, respondía cuando me hablaban, pero mi mente estaba en otro lugar, procesando lo que Lilian me había dicho. Cada gesto de Hugo, cada sonrisa de Andrea, ahora se veía diferente, calculado, falso. Cuando llegó el postre, un tiramisú que en circunstancias normales me habría encantado, apenas pude probarlo. Tenía un nudo en la garganta que hacía difícil tragar. Hugo levantó su copa para hacer un brindis. Por mamá, por su merecido descanso, y por la familia que siempre estará aquí para cuidarla. Choqué mi copa contra la suya, pero las palabras sonaban huecas, amenazantes incluso. Cuidarla ahora tenía un significado completamente diferente. Cuando terminamos de comer, Hugo insistió en llevarme a casa. Durante el viaje, Andrea comenzó otra vez con el tema de la casa, pero esta vez de una manera más suave, más insidiosa. Mamá Clotilde, ahora que está jubilada, va a tener mucho tiempo libre. ¿Ha pensado en viajar? Podría conocer lugares hermosos, disfrutar de su libertad. Pero claro, eso requiere dinero, y mantener una casa tan grande también cuesta mucho. Los impuestos de propiedad, el mantenimiento, las reparaciones. Si transfiriera la casa a Hugo, podríamos encargarnos de todos esos gastos y usted tendría más dinero disponible para disfrutar su vida. Era una trampa envuelta en papel de regalo, y yo ahora podía verlo claramente. Gracias por la comida, dije cuando llegamos a mi casa, bajándome del auto rápidamente. Fue un gesto muy lindo de su parte. No agregué nada más. No les di la oportunidad de entrar o de continuar la conversación. Cerré la puerta de mi casa y me apoyé contra ella, sintiendo que las piernas apenas me sostenían. Todo este tiempo había querido creer que estaba equivocada, que estaba siendo paranoica, que el dolor de perder a Vicente y a Rosaura me estaba haciendo ver cosas que no existían. Pero Lilian había confirmado mis peores temores. Hugo y Andrea no me amaban,
No se preocupaban por mí. Solo querían mi casa, el único patrimonio que Vicente y yo habíamos logrado construir en una vida de trabajo duro. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, escuchando los sonidos familiares de la casa que crujía y se acomodaba. Pensaba en todas las conversaciones de los últimos meses, viéndolas ahora bajo una luz completamente diferente. Cada visita, cada llamada, cada te queremos y nos preocupamos por ti ahora revelaba su verdadero propósito. Hugo y Andrea habían estado ejecutando un plan, sistemáticamente, pacientemente, esperando el momento en que yo estuviera lo suficientemente débil, lo suficientemente sola, lo suficientemente confundida como para ceder. Y casi lo habían logrado. Casi había comenzado a dudar de mí misma, a creer que tal vez realmente necesitaba su ayuda, que tal vez realmente no podía manejar mi propia vida. A la mañana siguiente, el lunes, desperté con la decisión de continuar con mi vida normal y mantener a Hugo y Andrea a distancia. Pero a las 9 de la mañana recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, mi corazón comenzó a latir violentamente. Era de Lilian, la mesera. Señora Clotilde, conseguí su número a través del sistema de reservaciones del restaurante. Espero que no le moleste. Necesito hablar con usted sobre lo que escuché ayer. Es más grave de lo que le dije. ¿Podría venir al restaurante hoy? Tengo mi turno libre entre las 2 y las 4. Hay cosas que necesita saber. Por favor, venga sola. Leí el mensaje 3 veces, mis manos temblando. Una parte de mí quería ignorarlo, fingir que nada estaba pasando, volver a la negación que me había protegido durante meses. Pero otra parte, la parte que había escuchado las últimas palabras de Vicente, la parte que se había mantenido firme a pesar de toda la presión, sabía que necesitaba escuchar lo que Lilian tenía que decirme. A la 1:30 de la tarde, tomé mi bolso y conduje hacia el restaurante, mi mente imaginando 100 escenarios diferentes, cada uno peor que el anterior. El restaurante estaba casi vacío en esa hora entre el almuerzo y la cena. Lilian me estaba esperando en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Cuando me vio entrar, se levantó y me saludó con una calidez genuina que inmediatamente me hizo sentir que podía confiar en ella. Gracias por venir, señora Clotilde, dijo mientras nos sentábamos. Sé que esto es extraño, una mesera contactándola así, pero cuando la vi ayer con su hijo y su nuera, vi algo que me hizo recordar a mi propia abuela, y no pude quedarme callada. Lilian me contó entonces su historia. Su abuela había criado sola a 3 hijos después de que su esposo muriera joven. Había trabajado toda su vida, había comprado una casa pequeña pero acogedora en un buen vecindario. Cuando la abuela de Lilian cumplió 70 años, uno de sus hijos, el tío de Lilian, comenzó a presionarla para que le transfiriera la casa. Usó las mismas tácticas: preocupación falsa, advertencias sobre su edad y su capacidad para manejar la propiedad, presión constante. La abuela finalmente cedió, firmó los papeles, y 3 meses después el tío vendió la casa y puso a la abuela en un asilo barato. Murió sola 6 meses más tarde, con el corazón roto. Nunca pude perdonarme por no haber hecho más para protegerla, dijo Lilian con lágrimas en los ojos. Yo era solo una adolescente entonces. No entendía lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Por eso cuando los escuché ayer hablando de usted de esa manera, supe que tenía que advertirle. ¿Qué más escuchaste?, pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Lilian respiró profundo antes de continuar. Escuché que su esposa, Andrea, decía que tenían que acelerar el proceso porque usted acababa de jubilarse y ahora tendría más tiempo para pensar, más tiempo para darse cuenta de lo que estaban haciendo. Su hijo respondió que no se preocupara, que usted estaba sola, vulnerable, que eventualmente no tendría más opción que confiar en ellos. Y entonces Andrea dijo algo que me heló la sangre. Dijo: al menos ya nos encargamos del problema del viejo. Ese era el verdadero obstáculo. Ahora solo queda ella. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Me quedé paralizada, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Se referían a Vicente? ¿Qué significaba que se habían encargado de él? Hay más, continuó Lilian, su voz apenas un susurro ahora. Su hijo dijo que habían sido muy cuidadosos, que nadie sospecharía nada porque un infarto a esa edad era perfectamente normal, especialmente con el estrés y el trabajo duro que el señor había tenido toda su vida. Andrea se rió y dijo que ella había hecho un trabajo perfecto, que nadie cuestionaría a una nuera devota que solo estaba ayudando
a cuidar de su suegro enfermo. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Vicente no había estado enfermo. O al menos yo no lo sabía. Pero entonces recordé los últimos 6 meses antes de su muerte. Andrea había comenzado a visitarnos más seguido, siempre ofreciéndose a ayudar. Decía que Vicente se veía cansado, que tal vez necesitaba vitaminas o suplementos. Había traído frascos de píldoras, diciendo que eran naturales, que ayudarían con su energía. Vicente los tomaba para no ofenderla, aunque me decía en privado que se sentía igual o incluso más cansado. Dios mío, susurré, las piezas comenzando a encajar en mi mente de una manera aterradora. Andrea le estaba dando algo a Vicente. Ella venía a casa, preparaba té para él, traía esas píldoras. Yo pensaba que estaba siendo amable, que realmente se preocupaba por él. Lilian asintió con tristeza. No tengo pruebas de nada de esto, señora Clotilde. Solo escuché una conversación. Pero pensé que usted merecía saber lo que dijeron. Lo que haga con esta información depende de usted, pero por favor, tenga mucho cuidado. Esta gente es peligrosa. No solo quieren su casa, están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguirla. Salí del restaurante en estado de shock. Conduje a casa en piloto automático, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando llegué, fui directamente al baño donde guardábamos los medicamentos. Ahí, en el gabinete, estaban los frascos que Andrea había traído para Vicente. Nunca los había tirado, no había tenido el corazón para deshacerme de nada que él hubiera usado. Tomé uno de los frascos, lo miré bajo la luz. La etiqueta decía suplemento natural de energía, pero no había ninguna lista de ingredientes, ningún número de registro sanitario, nada que indicara que era un producto legítimo. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta de que algo estaba mal? Recordé entonces la última semana de Vicente con más detalle. Él había estado particularmente cansado, se quejaba de mareos, de dolor en el pecho. Yo había insistido en que fuera al médico, pero él decía que era solo el trabajo, que descansaría el fin de semana. Andrea había venido ese último fin de semana, había insistido en preparar la comida para que yo pudiera descansar. Había hecho un té especial para Vicente, diciendo que le ayudaría a dormir mejor. Y al día siguiente, Vicente había muerto de un infarto mientras estaba en el trabajo. Un infarto masivo, habían dicho los médicos. Común en hombres de su edad, especialmente con una vida de trabajo físico. Nadie había cuestionado nada. ¿Por qué lo harían? No había razón para sospechar de nada siniestro. Pero ahora, con las palabras de Lilian resonando en mi cabeza, todo tomaba un significado diferente, oscuro, aterrador. Mi hijo y mi nuera habían asesinado a Vicente. Lo habían hecho lentamente, cuidadosamente, de una manera que parecería natural. Y lo habían hecho por dinero, por esta casa, por un patrimonio que no les pertenecía. Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité, mi cuerpo rechazando físicamente la horrible verdad que mi mente estaba comenzando a aceptar. Mi propio hijo, el bebé que había cargado en mi vientre, el niño al que había criado, alimentado, amado con cada fibra de mi ser, había matado a su padre. ¿Cómo era posible? ¿En qué momento se había convertido en un monstruo? Durante los siguientes días viví en una especie de trance. Hugo llamaba, pero yo no contestaba. Andrea enviaba mensajes, pero yo no respondía. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. Una parte de mí quería llamar a la policía inmediatamente, contarles lo que había descubierto. Pero otra parte, la parte que todavía era madre a pesar de todo, dudaba. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si había malinterpretado lo que Lilian escuchó? ¿Y si arruinaba la vida de mi hijo basándome en una conversación de tercera mano? Pero entonces miraba los frascos de píldoras, recordaba la última semana de Vicente, la forma en que Andrea había insistido en ayudar, y sabía en lo profundo de mi alma que no estaba equivocada. El jueves de esa semana, Hugo apareció en mi puerta sin avisar. Estaba molesto, podía verlo en su expresión tensa. «Mamá, ¿por qué no contestas mis llamadas? Estamos preocupados por ti. Andrea piensa que tal vez estás deprimida, que necesitas ayuda profesional». Había condescendencia en su voz, esa misma condescendencia que había estado usando durante meses para hacerme sentir incompetente. Pero ahora yo lo veía claramente, y me llenaba de rabia. «Estoy perfectamente bien»,
Hugo, respondí con una calma que no sentía. Solo necesito espacio. He tenido mucho en qué pensar. Él trató de entrar, pero yo bloqueé la puerta con mi cuerpo. Ahora no es un buen momento. Te llamaré cuando esté lista para hablar. La expresión de Hugo cambió, y por un momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Frialdad pura, cálculo, incluso crueldad. Está bien, mamá, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero no puedes evitarnos para siempre. Somos tu familia, tu única familia. Eventualmente vas a necesitarnos, y cuando eso pase, espero que recuerdes quién estuvo aquí tratando de ayudarte. Era una amenaza apenas velada, y ambos lo sabíamos. Cerré la puerta en su cara y me quedé ahí, temblando, escuchando sus pasos alejarse por el camino de entrada. Esa noche llamé a Lilian. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba no estar sola con estos pensamientos horribles. Ella vino a mi casa después de su turno, trayendo comida china y una botella de vino. Nos sentamos en mi sala, esa sala donde Vicente y yo habíamos pasado miles de noches viendo televisión, conversando, simplemente disfrutando de la compañía del otro, y le conté todo. Le conté sobre las últimas palabras de Vicente, sobre la presión constante de Hugo y Andrea, sobre los frascos de píldoras, sobre mis sospechas cada vez más fuertes de que mi esposo no había muerto de causas naturales. De causas naturales. Lilian me escuchó sin interrumpir, sus ojos llenos de compasión y también de rabia por lo que me estaba pasando. Cuando terminé de hablar, ella tomó mi mano entre las suyas y dijo: «Señora Clotilde, necesita guardar esos frascos de píldoras. Son evidencia. Y necesita hablar con alguien que pueda ayudarla, alguien que entienda de leyes. No puede enfrentar esto sola». Tenía razón, por supuesto. ¿Pero a quién podía acudir? No tenía amigos cercanos que todavía estuvieran vivos o en condiciones de ayudar. No tenía otros familiares. Estaba completamente sola excepto por esta joven mesera que apenas me conocía, pero que había mostrado más compasión genuina que mi propia sangre. «Hay un abogado», dije finalmente, recordando. «Luis Montero. Él y Vicente fueron amigos durante años, desde que éramos jóvenes. Trabajaron juntos en construcción antes de que Luis fuera a la universidad de noche y se convirtiera en abogado. No he hablado con él desde el funeral de Vicente, pero siempre fue un buen hombre, honesto. Tal vez él pueda aconsejarme». Al día siguiente llamé a Luis. Su secretaria me pasó inmediatamente cuando escuchó mi nombre, y su voz cálida al otro lado del teléfono casi me hizo llorar. «Clotilde, qué alegría escucharte. He estado pensando en llamarte, ver cómo estabas, pero no quería molestar. Sé lo difícil que debe haber sido perder a Vicente. Era mi mejor amigo, lo extraño todos los días». Hablamos durante unos minutos sobre Vicente, sobre los viejos tiempos, y entonces le dije que necesitaba hablar con él sobre un asunto legal urgente. Luis no hizo preguntas por teléfono, simplemente me dio una cita para el lunes siguiente en su oficina. El fin de semana pasó con una lentitud agonizante. Hugo y Andrea intentaron visitarme el sábado, pero yo no abrí la puerta. Los escuché tocar insistentemente durante 10 minutos. Escuché a Andrea gritar a través de la puerta: «Mamá Clotilde, sabemos que está ahí. ¿Por qué nos hace esto? Solo queremos ayudarla». Pero yo permanecí en silencio, escondida en mi propia casa como una prisionera, hasta que finalmente se fueron. Esa noche apenas dormí, cada ruido me sobresaltaba, cada sombra en la ventana me hacía saltar. Me di cuenta de que tenía miedo, genuino miedo de mi propio hijo y de lo que podría ser capaz de hacer. El lunes por la mañana llegué a la oficina de Luis con los frascos de píldoras en mi bolso y el peso de la verdad oprimiendo mi pecho. Su oficina estaba en un edificio antiguo, pero bien mantenido en el centro de la ciudad. Luis tenía ahora 72 años, 3 años mayor que yo, pero se veía bien, distinguido con su cabello completamente blanco y sus ojos amables detrás de lentes con montura de oro. Me recibió con un abrazo cálido que me hizo sentir, por primera vez en meses, que no estaba completamente sola en el mundo. «Siéntate, Clotilde», dijo, señalando un cómodo sillón de cuero frente a su escritorio. «Cuéntame qué está pasando». Le conté todo. Desde las últimas palabras de Vicente sobre proteger la casa, pasando por la presión constante de Hugo y Andrea, hasta la conversación que Lilian había escuchado en el restaurante. Le mostré los frascos de píldoras. Le expliqué cómo Andrea había insistido en que Vicente las tomara en los meses previos a su muerte. Luis escuchaba con una expresión cada vez más seria,
tomando notas ocasionalmente en una libreta amarilla. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Finalmente, Luis se quitó los lentes y se frotó los ojos, un gesto que reconocí de años atrás cuando estaba procesando algo difícil. Clotilde, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Lo que me estás contando son acusaciones muy graves. Si tienes razón, tu hijo y su esposa no solo están tratando de robarte tu casa, sino que posiblemente asesinaron a Vicente. Eso es homicidio. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, fría y terrible. Necesitamos actuar con mucho cuidado. Primero, estos frascos necesitan ser analizados por un laboratorio. Necesitamos saber qué contienen realmente. Segundo, necesitamos proteger tu casa legalmente de cualquier intento de transferencia o venta. Y tercero, si el análisis de las píldoras muestra algo sospechoso, necesitaremos involucrar a la policía y posiblemente solicitar una exhumación del cuerpo de Vicente para una autopsia completa. La idea de exhumar a Vicente, de sacarlo de su descanso eterno, me llenó de horror. Pero Luis tenía razón. Si realmente lo habían asesinado, merecía justicia. Todos merecían saber la verdad. Hay algo más que necesito decirte, agregó Luis, su expresión volviéndose aún más grave. Vicente vino a verme 3 semanas antes de morir. Me pidió que preparara documentos para asegurar que la casa quedara exclusivamente a tu nombre, con cláusulas específicas que impedirían cualquier transferencia sin tu consentimiento explícito y verificado por un notario independiente. Me dijo que tenía un mal presentimiento sobre Hugo y Andrea, que había notado cosas extrañas, conversaciones que se interrumpían cuando él entraba a la habitación, miradas entre ellos que no le gustaban. Le pregunté si creía que estaba en peligro, y él se rió, dijo que probablemente estaba siendo paranoico. Pero quería protegerte, por si acaso. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Vicente lo sabía. Tal vez no conscientemente, tal vez no con todos los detalles, pero sabía que algo no estaba bien. Y había tratado de protegerme, incluso en sus últimas semanas de vida. ¿Firmó los documentos?, pregunté, aunque por la expresión de Luis ya sabía la respuesta. Él negó con la cabeza tristemente. Teníamos una cita programada para el lunes siguiente para firmar todo. Murió el jueves anterior. Nunca tuvimos la oportunidad de completar el proceso legal. Después del funeral, pensé en contactarte para hacerlo de todas formas, pero estabas tan devastada que no quise agobiarte con asuntos legales. Ahora me arrepiento de no haber insistido. No es tu culpa, Luis, dije, secándome las lágrimas. Nadie podía saber. Ni siquiera yo, y vivía con él. Pero en el fondo de mi corazón, una vocecita me decía que tal vez sí debería haber sabido, debería haber prestado más atención, debería haber cuestionado por qué Andrea estaba siendo tan solícita de repente. Pero el pasado no podía cambiarse. Solo podía controlar lo que hacía ahora, en el presente. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, enderezándome en mi silla, sintiendo algo que no había sentido en meses: determinación. Luis esbozó un plan. Primero, enviaríamos los frascos de píldoras a un laboratorio privado para análisis. Esto tomaría aproximadamente 2 semanas. Mientras tanto, él prepararía y yo firmaría inmediatamente documentos legales que protegerían mi casa de cualquier intento de transferencia forzada. También haría una declaración jurada detallando todo lo que había observado y experimentado con Hugo y Andrea. Si el análisis de las píldoras mostraba algo sospechoso, contactaríamos a la policía con toda la evidencia recopilada. Mientras tanto, agregó Luis, necesitas ser extremadamente cuidadosa. No confrontes a Hugo y Andrea con nada de esto. No les des ninguna indicación de que sospechas algo. Mantén las distancias lo más posible, y si vienen a tu casa, no los dejes entrar, especialmente no permitas que te preparen comida o bebida. Salí de la oficina de Luis sintiéndome tanto asustada como aliviada. Asustada por lo que podríamos descubrir, por las implicaciones de todo esto, por el hecho de que mi propio hijo pudiera ser un asesino. Pero también aliviada de finalmente tener a alguien de mi lado, alguien con el conocimiento y los recursos para ayudarme. Para ayudarme. No estaba sola en esto. Tenía a Luis, tenía a Lilian, y tenía la verdad de mi lado. Eso tenía que contar para algo. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día esperaba los resultados del laboratorio, con una mezcla de terror y anticipación. Hugo y Andrea intensificaron sus intentos de contactarme.
Las llamadas llegaban 3, 4, 5 veces al día. Los mensajes de texto se volvieron más insistentes, más amenazantes en su tono, aunque seguían usando palabras de preocupación. Mamá, esto es ridículo. ¿Por qué nos evitas? ¿Qué te hemos hecho?, escribía Hugo. Mamá Clotilde, por favor, solo queremos saber que está bien. Nos tiene muy preocupados. Si no responde pronto, tendremos que ir a revisar que esté bien, escribía Andrea, y ese mensaje en particular me llenó de pánico. Llamé a Luis inmediatamente. Pueden entrar a tu casa si argumentan que están preocupados por tu bienestar y llaman a la policía para un chequeo de salud, me explicó. Pero puedes prevenir eso. Envíales un mensaje corto diciendo que estás bien, pero que necesitas espacio. No des explicaciones, no entres en discusiones, solo establece ese límite claro. Seguí su consejo y envié un mensaje simple. Estoy perfectamente bien. Necesito tiempo para mí misma. Los contactaré cuando esté lista. Las respuestas llegaron inmediatamente, pero yo no las leí. Simplemente silencié sus notificaciones y traté de continuar con mi vida lo mejor que pude. Durante esos días, Lilian se convirtió en mi salvavidas. Venía a visitarme después de sus turnos en el restaurante, siempre trayendo comida o simplemente compañía. Hablábamos de todo y de nada. Me contó sobre su vida, sus sueños de abrir algún día su propio café, sus clases en la universidad comunitaria donde estudiaba administración de empresas por las noches. Yo le hablaba de Vicente, de los buenos tiempos antes de que todo se complicara, de la vida que habíamos construido juntos. Por primera vez en meses, no me sentía como una vieja sola esperando la muerte. Me sentía vista, escuchada, valorada. Lilian me trataba como a una persona, no como a un obstáculo o una carga. Una tarde, mientras tomábamos té en mi cocina, le dije, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Ni siquiera me conocías, y sin embargo te arriesgaste a involucrarte en este lío. Lilian sonrió y tomó mi mano. Señora Clotilde, usted me recuerda tanto a mi abuela. Después de que ella murió, juré que si alguna vez veía a alguien en una situación similar, haría algo al respecto. No pude salvarla a ella, pero tal vez pueda ayudarla a usted. Además, agregó con una sonrisa traviesa, me cae bien. Es como la abuela que desearía tener todavía. Sus palabras me llenaron el corazón de una calidez que no había sentido desde la muerte de Rosaura. Finalmente, después de 14 días que se sintieron como 14 años, Luis me llamó. Tengo los resultados del laboratorio, Clotilde. Necesitas venir a mi oficina. Es importante. Su tono era serio, controlado, pero podía detectar algo debajo, rabia. Conduje a su oficina con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando entré, Luis tenía varios documentos esparcidos sobre su escritorio. Me senté y él empujó uno hacia mí. Era el reporte del laboratorio, lleno de términos médicos complicados que apenas comprendía. Pero había una sección destacada en amarillo que incluso yo podía entender. Las píldoras contenían dosis progresivamente más altas de digoxina, explicó Luis. Es un medicamento que se usa para tratar problemas cardíacos, pero en las dosis que había en estas pastillas, especialmente acumulándose en el cuerpo durante meses, habría causado exactamente lo que Vicente sufrió: arritmias cardíacas, debilidad progresiva y finalmente un infarto masivo. El laboratorio dice que las concentraciones eran lo suficientemente altas como para ser letales en un periodo de tiempo prolongado, pero lo suficientemente graduales como para que pareciera un declive natural de salud seguido de un evento cardíaco súbito. Las palabras confirmaban mis peores temores. Andrea había estado envenenando lentamente a Vicente, y Hugo había estado al tanto y de acuerdo con el plan. Hay más, continuó Luis, su mandíbula apretada de rabia contenida. Contraté a un investigador privado para revisar algunos registros. Andrea trabajó durante 3 años como asistente en una farmacia antes de casarse con Hugo. Fue despedida por discrepancias en el inventario de medicamentos controlados. Nunca se presentaron cargos porque la farmacia no quería publicidad negativa, pero hay un reporte interno documentando que faltaban varios medicamentos, incluyendo digoxina. Esto fue hace 8 años, 2 años después de que se casara con Hugo. El patrón era claro. Andrea había estado planeando esto durante años, esperando el momento adecuado, recolectando lo que necesitaría. Tenemos suficiente evidencia para ir a la policía, dijo Luis, y su voz temblaba ligeramente con emoción.
Vicente era mi mejor amigo, Clotilde. Era como un hermano para mí. Si realmente lo asesinaron, quiero verlos pagar por eso. Pero la decisión es tuya. Es tu hijo. Entenderé si esto es demasiado difícil, si prefieres simplemente proteger tu casa y dejar el pasado en paz. Me quedé sentada en silencio durante varios minutos, mirando el reporte del laboratorio, procesando todo. Hugo era mi hijo. Lo había cargado en mi vientre durante 9 meses, había estado presente en su nacimiento, lo había criado, lo había amado incondicionalmente durante 42 años. Pero él había matado a su padre. Había matado a Vicente, el hombre que lo crió, que trabajó incansablemente para darle una buena vida, que lo amó y creyó en él incluso cuando Hugo tomaba malas decisiones. Vamos a la policía, dije finalmente, mi voz más firme de lo que había estado en meses. Vicente merece justicia. Y si no detengo a Hugo y Andrea ahora, ¿qué me harán a mí? Ya intentaron quitarme mi casa. Si eso no funciona, ¿cuánto tiempo pasará antes de que decidan que yo también soy un obstáculo que necesita ser removido? No, esto termina ahora. Luis asintió, y por primera vez desde que llegué a su oficina, sonrió. Era una sonrisa triste, pero también determinada. Vicente estaría orgulloso de ti, dijo. Siempre decía que eras la mujer más fuerte que conocía. Ahora entiendo por qué. Esa misma tarde fuimos a la estación de policía. Nos reunimos con un detective llamado Angenor Silva, un hombre de unos 50 años con ojos cansados pero atentos. Le presentamos toda la evidencia, los frascos de píldoras, el análisis del laboratorio, el historial laboral de Andrea, la declaración jurada que yo había preparado detallando todo lo que había observado y experimentado, y el testimonio de Lilian sobre la conversación que había escuchado en el restaurante. El detective Silva escuchó todo con creciente interés, haciendo preguntas ocasionalmente, tomando notas extensas en una computadora portátil. Cuando terminamos, él se recostó en su silla y suspiró profundamente. Señora Clotilde, esto es suficiente para abrir una investigación formal. Vamos a necesitar exhumar el cuerpo de su esposo para una autopsia toxicológica completa. Si encontramos niveles elevados de digoxina en sus tejidos, combinado con la evidencia que nos ha presentado, tendremos suficiente para arrestar a su hijo y su nuera por homicidio. También vamos a necesitar que usted grabe cualquier conversación futura con ellos donde admitan algo sobre el plan o sobre la casa. ¿Cree que pueda hacer eso? La idea de grabar a mi propio hijo, de engañarlo para que confesara, me revolvía el estómago. Pero pensé en Vicente, en cómo había muerto solo en su lugar de trabajo, probablemente confundido y asustado, sin entender qué le estaba pasando a su cuerpo. Pensé en sus últimas palabras esa mañana, pidiéndome que protegiera nuestra casa, como si supiera que algo malo podría pasar. Sí, respondí al detective Silva, puedo hacerlo. Por Vicente, puedo hacer cualquier cosa. Luis me apretó la mano en señal de apoyo, y sentí una determinación de acero instalarse en mi columna vertebral. Ya no era la viuda frágil y confundida que Hugo y Andrea creían que podían manipular. Era una mujer que luchaba por justicia, por dignidad, por la memoria del hombre que había amado durante 45 años. El detective Silva me equipó con un pequeño dispositivo de grabación que se escondía fácilmente en mi bolso. Me dio instrucciones específicas: mantener la conversación natural, no hacer preguntas demasiado directas que pudieran alertarlos, simplemente dejar que ellos hablaran y esperar a que revelaran información. Esa noche, con las manos temblando, le envié un mensaje a Hugo. He estado pensando en lo que dijiste. Tal vez tenías razón sobre la casa. ¿Podemos hablar mañana? Los invito a almorzar aquí. La respuesta llegó casi inmediatamente. Por supuesto, mamá. Sabía que entrarías en razón. Estaremos ahí a las 12. El tono triunfante en su mensaje me dio náuseas, pero me obligué a mantener la compostura. Al día siguiente preparé la casa cuidadosamente. El dispositivo de grabación estaba escondido en mi bolso sobre la mesa de la sala, estratégicamente posicionado para captar cualquier conversación. Preparé sándwiches y té, aunque la idea de comer con ellos me revolvía el estómago. A las 12 en punto, Hugo y Andrea llegaron, y la sonrisa en sus rostros era de pura satisfacción. Finalmente habían ganado, o eso creían. Mamá, nos alegra tanto que hayas decidido ser razonable, dijo Hugo, besándome la mejilla con un afecto que ahora sabía era completamente falso. Andrea me abrazó, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no apartarme de su toque.
Nos sentamos en la sala, y comencé a servirles té. He estado pensando mucho, dije, manteniendo mi voz temblorosa como si estuviera nerviosa, sobre todo lo que han dicho. Tienen razón, esta casa es demasiado para mí. Y ustedes son mi familia, mi única familia. Si no puedo confiar en ustedes, ¿en quién puedo confiar? Vi el intercambio de miradas entre Hugo y Andrea, esa comunicación silenciosa de victoria que compartían. Exactamente, mamá, dijo Andrea, su voz goteando con una dulzura falsa que ahora podía ver claramente. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Y ahora que papá Vicente no está, nosotros somos todo lo que tienes. La mención casual de Vicente como papá Vicente me hizo apretar los dientes, pero mantuve mi expresión neutral. Es solo que, continué, dejando que mi voz se quebrara ligeramente. Extraño tanto a Vicente. A veces me pregunto si pude haber hecho algo diferente, si debí haber notado que estaba enfermo antes. Andrea, tú lo visitabas tanto en esos últimos meses, le traías esas vitaminas. ¿Notaste algo extraño en su salud? Andrea no dudó ni un segundo antes de responder, su arrogancia superando su cautela. Bueno, sí, estaba claramente declinando. Su corazón estaba débil, cualquiera podía verlo. Por eso le daba esos suplementos, para tratar de ayudarlo. Pero a su edad, con su historial de trabajo pesado, era solo cuestión de tiempo. Debe haber sido tan difícil para ti verlo así, dije, presionando suavemente, cuidarlo sabiendo que probablemente no mejoraría. Hugo intervino entonces, y lo que dijo me heló la sangre. Andrea hizo todo lo que pudo, mamá. De hecho, hizo más de lo que nadie esperaba. Fue muy dedicada, incluso cuando era difícil. Había algo en la forma en que dijo difícil que me hizo entender que estaban hablando en código, admitiendo sin admitir realmente lo que habían hecho. Y ahora, continuó Hugo, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa que solía derretir mi corazón cuando era niño, podemos asegurarnos de que estés cuidada también. Una vez que la casa esté a mi nombre, no tendrás que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. ¿Y yo seguiría viviendo aquí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Andrea respondió, y su máscara finalmente comenzó a caer. Bueno, eso depende, mamá Clotilde. Esta casa tiene mucho valor. Probablemente podríamos venderla por al menos $400,000, tal vez más. Con ese dinero podríamos encontrarte un lindo apartamento pequeño, algo más manejable para una persona de tu edad. O incluso una residencia asistida, donde tendrías gente alrededor todo el tiempo. Una residencia asistida. Querían encerrarme en un asilo y quedarse con todo el dinero de la casa que Vicente y yo habíamos pagado con 40 años de trabajo. Hugo debió notar algo en mi expresión porque su tono cambió, volviéndose más duro. Mamá, tienes que ser práctica. No puedes vivir aquí para siempre. Y francamente, después de papá, bueno, digamos que las cosas tienen una forma de resolverse cuando es el momento adecuado. Él era el obstáculo real, siempre tan protector de esta casa, siempre diciendo que era su legado. Pero ahora él no está, y tú eres más razonable. Las palabras confirmaban todo. No solo admitían que querían mi casa, sino que estaban insinuando que la muerte de Vicente había sido conveniente, necesaria incluso. Sentí lágrimas de rabia y dolor en mis ojos, pero las contuve. Entiendo, dije suavemente, y no estaba mintiendo. Finalmente entendía todo con una claridad perfecta. Mi hijo se había convertido en un extraño, un monstruo motivado por la codicia y dispuesto a cometer los actos más atroces para conseguir lo que quería. Pero necesito un poco más de tiempo para pensarlo. Es una decisión grande. La frustración era evidente en la cara de Hugo. ¿Cuánto más tiempo necesitas, mamá? Ya te dimos meses. No podemos esperar para siempre. Andrea le tocó el brazo, un gesto de advertencia, pero el daño estaba hecho. Hugo había revelado su verdadera naturaleza, impaciente, exigente, sin un gramo de verdadero amor o preocupación por mí. Se fueron poco después, claramente insatisfechos con mi respuesta, pero creyendo que todavía tenían control de la situación. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, saqué el dispositivo de grabación de mi bolso y lo apagué. Tenía todo lo que necesitaba. Al día siguiente, Luis, el detective Silva y yo escuchamos la grabación juntos. El detective sonrió con una satisfacción sombría. Esto, combinado con la autopsia que ya ordenamos,
será suficiente. Especialmente las admisiones de Andrea sobre darle los suplementos a Vicente y el comentario de Hugo sobre que él era el obstáculo real. Un buen fiscal puede construir un caso sólido con esto. La exhumación del cuerpo de Vicente fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Tuve que firmar los documentos autorizándola, sabiendo que estaba perturbando su descanso, pero también sabiendo que era necesario para la justicia. Los resultados de la autopsia toxicológica llegaron 2 semanas después, y confirmaron lo que ya sabíamos: niveles extremadamente altos de digoxina en sus tejidos, consistentes con envenenamiento prolongado. La causa oficial de muerte fue cambiada de infarto cardíaco natural a homicidio por envenenamiento. Vicente había sido asesinado, y ahora teníamos la prueba irrefutable. El arresto ocurrió un martes por la mañana. El detective Silva me había advertido que sucedería, pero aún así, cuando recibí la llamada confirmándolo, me senté en mi sofá y lloré durante 1 hora. Mi hijo, mi único hijo, estaba siendo acusado de asesinato. Andrea también fue arrestada, acusada como autora material del crimen, mientras que Hugo fue acusado como cómplice y conspirador. Los cargos incluían homicidio en primer grado, conspiración para cometer fraude e intento de explotación de un adulto mayor. Enfrentaban potencialmente cadena perpetua si eran declarados culpables. El juicio fue largo y público. Los medios de comunicación se aferraron a la historia: el hijo y la nuera que asesinaron al padre para heredar una casa. Yo tuve que testificar, sentarme en ese estrado y contar toda la historia frente a una sala llena de extraños, frente a Hugo y Andrea que me miraban con odio puro en sus ojos. Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida, más difícil incluso que enterrar a Vicente. Pero lo hice. Por él, por la justicia, por mí misma. Lilian también testificó sobre la conversación que había escuchado. Luis presentó toda la evidencia documental. El caso contra ellos era abrumador. El veredicto llegó después de solo 6 horas de deliberación. Culpables en todos los cargos. Hugo recibió 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Andrea recibió cadena perpetua sin libertad condicional, ya que ella había sido quien administró físicamente el veneno. Los vi ser esposados y llevados fuera de la sala del tribunal, y sentí una mezcla compleja de emociones: alivio, tristeza, rabia, pero también una extraña paz. La justicia había sido servida. Vicente podía finalmente descansar en paz sabiendo que la verdad había salido a la luz. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Luis me ayudó a asegurar legalmente mi casa de cualquier reclamación futura. Resultó que Hugo y Andrea habían acumulado deudas significativas apostando en casinos en línea, lo cual explicaba su desesperación por conseguir acceso a mi propiedad. Toda esa presión, toda esa manipulación, todo ese horror, había sido por dinero que necesitaban para pagar deudas de juego. Vicente había muerto por la adicción y codicia de su propio hijo. Pero también hubo luz en medio de la oscuridad. Lilian se convirtió en una presencia constante en mi vida. Comenzó a visitarme regularmente, no por obligación sino porque genuinamente disfrutaba mi compañía tanto como yo disfrutaba la suya. Me ayudó a arreglar el jardín que Vicente había amado tanto. Cocinábamos juntas, veíamos películas. Simplemente pasábamos tiempo como lo haría una abuela con su nieta. Ella llenó un vacío en mi vida que no sabía que podía ser llenado de nuevo. 1 año después del juicio, en un día soleado de primavera, estaba sentada en el porche de mi casa, esa casa que Vicente y yo construimos con amor y sacrificio, esa casa que casi pierdo por la codicia de otros. Lilian estaba en el jardín plantando rosas nuevas. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y por primera vez desde la muerte de Vicente, me sentía genuinamente en paz. Había perdido a mi esposo de una manera horrible. Había perdido a mi hijo, aunque ahora entendía que el hijo que amaba probablemente nunca había existido realmente, o había desaparecido hace años reemplazado por el extraño codicioso que lo envenenó. Pero había ganado algo también. Había ganado mi propia fuerza, la comprensión de que era capaz de luchar por mí misma incluso cuando todo parecía perdido. Había ganado una amiga verdadera en Lilian, una conexión basada en respeto mutuo y cariño genuino en lugar de obligación de sangre. Y había ganado justicia para Vicente, asegurándome de que su muerte no quedara impune, de que la verdad saliera a la luz. Miré la casa, sus paredes que conocía cada centímetro, su jardín que florecía con nueva vida, y supe que Vicente estaría orgulloso. Había cumplido mi promesa.
Había protegido nuestra casa, nuestro legado, no solo de que me la quitaran, sino también de que cayera en manos de quienes la habían manchado con su crimen. Esta casa seguía siendo nuestra, mía y de Vicente, un testamento de 40 años de amor, trabajo y dedicación. Y mientras yo viviera, permanecería así, un hogar lleno de recuerdos buenos que se negaban a ser eclipsados por la oscuridad que había intentado consumirlos. Finalmente, después de la tormenta más terrible de mi vida, había encontrado mi camino de regreso a la luz.